Hoy tenía yo pensado hablar acerca de los príncipes y las personas que le ayudaban a ir construyendo un harén, es decir, a un grupete de amantes, un circuito de queridas. Muchos reyes tenían ayudantes que les simplificaban. Sí, muchas veces un pariente o un hombre de confianza. A veces una de sus amantes. Y a veces, claro, cuando pasaba el tiempo, como de los Luis XIV, etcétera, ¿no? Y también Luis XV. Bien. Napoleón tenía a Bacciochi, un funcionario tan escrupuloso que solía probar él mismo las amantes que le conseguía a su jefe. Es decir, cuando Napoleón estaba interesado en alguna actriz o en alguna tipo iba y la examinaba él mismo para asegurarse de que Napoleón no sufriera decepciones y no se envenenara, por ejemplo. Lo mismo pasaba con... No, pero Bacciochi era de Napoleón III o de... Era de Napoleón III. Bacciochi era de Napoleón III, sí, no de Bonaparte. Que se arreglaba. Se las arreglaba solo hasta el momento en que pasa esos aciagos días en Santa Elena, en que tienen un ayudante, ¿se acuerdan que alguien iba al mercado, etcétera, ¿no? Bueno, pensaba en eso, en esa prerrogativa que los príncipes tienen de organizar su circuito de amantes. Y se me ocurrió una reina que tenía muchos amantes y tenía también quien los probaba. Una de sus damas de compañía le probaba a los amantes. Entonces dije, voy a contar esta historia. Pero para contar esta historia hay que ir muy atrás. Y cuando uno llega al momento en que quería empezar, es que se terminó el programa o el espacio que uno tiene destinado para estas cosas. Sí. Así que mejor voy a contar cómo decidió Catalina la Grande empezar a tener amantes y organizarlos como quien organiza una empresa. Es mejor. La emperatriz de Rusia, hacia el año 1750, era Isabel, y no tenía hijos. Había dado un golpe de estado y había dispuesto que el trono lo heredara el duque Pedro, un sobrino, que iba a ser Pedro III. Y lo habían casado con Catalina. Catalina era una princesa alemana, iba a ser Catalina la Grande. Isabel quería que esta unión, la de Pedro y Catalina, diera frutos velozmente para que la línea dinástica impuesta por ella se perpetuara. Pero había un problema. Catalina permanecía virgen y el duque Pedro no parecía tener intenciones de amarla por 3 motivos. Tenía un problema físico, 1. Estaba loco, 2. Sí. Y su esposa no le gustaba, 3. Es casi lo mismo todo. Sí. Catalina se recluía en los salones de lectura y pasaba largas jornadas con sus libros. No parecía preocuparse demasiado, aunque temía que la encerraran en una mazmorra si esa situación persistía. Es decir, parecía preocuparse demasiado. La emperatriz Isabel estaba desesperada. Lo primero que pensó fue que el duque Pedro era un ser extraordinariamente sucio y que por eso la pareja se mantenía alejada. Entonces se procedió a un baño sorpresivo del duque que no dio resultado. No. Lo agarraron en un corredor y lo bañaron de prepo. Pero nada. Más tarde la emperatriz Isabel supo del problema físico de Pedro, pero todavía no había sido informada acerca de que existía una operación muy simple que podía solucionar el asunto. Entonces, para que Catalina quedara de algún modo embarazada, la emperatriz comenzó a prodigarle amantes a Catalina. Ahí empezó, no por voluntad de Catalina, sino por culpa de la entonces emperatriz Isabel, y de los médicos que le empezó a traer un amante atrás del otro, para luego hacer creer que ese embarazo era el producto de la unión del pobre Pedro con su esposa. El primero de estos amantes se llamaba Sergei Saltykov. ¿Cómo fue ese encuentro? No fue tan sencillo. Saltykov era un hombre apuesto, hijo de un distinguido general. La emperatriz Isabel lo eligió para entregárselo a Catalina
porque primero lo había probado ella. Ajá. Esa es la ventaja de ser un hombre Sí, claro. apuesto. O una emperatriz. Dice la crónica: habiendo juzgado que su rendimiento era satisfactorio, la emperatriz pensó que bajo sus expertos servicios Catalina daría un heredero a la dinastía Romanov. Dicen que Saltykov era un mujeriego notorio. Se consideraba irresistible y en algunos casos lo era. Había ganado una reputación por sus técnicas amatorias. Mirá vos. Saltykov. Algo sí, por eso le llamaban Saltykov. Algunas damas lo consideraban exagerado en su sofisticación. Sí, y lo rechazaban por exagerado. demasiado fantasiosos, digo Sí. yo. Digo yo porque todavía no he visto lo que viene aquí. Saltykov estaba casado, pero eso no perturbó a nadie, parece. Todos sabían que este hombre aceptaría la tarea sin problemas. Bueno, efectivamente la aceptación fue instantánea. E Isabel le encargó a una pareja noble, María y Nikolai Choglokov. Con ese apellido es imposible no pensar en alguna perversión. Le presento al señor Choglokov. Y yo, enseñaron al tipo, Recién tiré. entre usted y Saltykov, no sé con cuál de Seamos los dos felices me los cinco. quedo. Bueno, esta pareja fue la encargada de juntar a Saltykov con Catalina, es decir, porque como era la primera vez ya había que hacerlo con cierto recato. Sí, un poco de... Ellos aceptaron el proyecto con entusiasmo y algunos creen que a Nicolás Choglokov le gustó el encargo porque él mismo tenía ganas de convertirse en amante de Catalina. Mira vos. Había conjeturado que en el caso de que Sergei resultara ser un fiasco como sustituto del esposo, él estaba totalmente dispuesto a actuar de suplente del suplente. Sí, sí. Pero no hubo tiempo para eso. Los Choglokov iniciaron su campaña en 1751. Casi a diario invitaban a Catalina a reuniones cortesanas en donde mayormente cantaban y jugaban a los dados. Ajá. Y esas invitaciones eran bienvenidas por Catalina, que no toleraba estar junto a su esposo Pedro. Cuentan que cuando Pedro le imponía su presencia, tenía la costumbre de pasearse frente a Catalina parloteando sobre temas de mucho interés para él, pero de ninguno para ella. Y la obligaba a escucharlo durante horas. Dice Catalina en sus memorias. A ver. Las tiene ahí. Das ist wunderbar. Cuando por fin se marchaba, el libro más aburrido era para mí un entretenimiento encantador. Bueno, en cambio, en esas reuniones armadas por los Choglokov, Claro. comenzó velozmente la seducción de Catalina. Un día, aquel grupo salió a cazar. Los Choglokov, Saltykov, Saltykov y todos Catalina. ellos, sí. Viajaron a una isla del Delta, pero del Neva, Ah. no del Paraná. Y allí pasaron toda la jornada. A la noche se largó una tormenta de Padre y Señor nuestro. La isla se inundó. Se hicieron las 3 de la mañana antes de que pudieran abordar la barcaza que los había llevado para regresar. Esa noche, apartados de todos, Sergei y Catalina se escondieron y se amaron. Por fin. Catalina se enamoró de Sergei Saltykov. De regreso a la ciudad buscaban formas secretas de encontrarse. Cuentan que salían a caballo del palacio por separado para no llamar la atención y se encontraban en los bosques. Los Choglokov y la emperatriz Isabel festejaban el primer paso. Ahora faltaba que Catalina quedara embarazada. Sergei cumplió con su deber en forma competente y Catalina quedó embarazada de él 2 veces. Mirá cómo... Mirá Saltykov. Sí que era competente. Sí, claro. En diciembre de 1752 y junio de 1753. Sí, sucesivamente era. Pero Catalina los perdió, me refiero a... Sí, claro. Es muy posible que Sergei fuera sifilítico, lo digo ahora que estamos solos, y que Eficiente. esa fuera la causa de los embarazos truncos. Sea cual fuere la razón, el plan cuidadosamente concebido por la emperatriz Isabel para la sucesión imperial iba a terminar pésimamente. Sin haber podido darle hijos,
y sin acostumbrarse a estar con una sola mujer, Saltykov volvió a andar con todas. No le importaba herir a Catalina, lo que sí le importaba era quedar mal con la emperatriz, con Isabel. Entonces armó su retirada del mejor modo. Se presentó ante la emperatriz Isabel y le contó que el problema de Pedro, el esposo de Catalina, podía solucionarse con una operación bien sencilla que él podía gestar. De ese modo, si Pedro se recuperaba, ya no sería necesaria su presencia junto a Catalina. Y la emperatriz Isabel aceptó. Planeé la operación. Una noche Pedro, el roñoso, ¿no? Sí, el ruso, invitó a cenar a algunos cortesanos. Saltykov se coló entre los que se reunieron. En medio de una borrachera general, empezaron todos a jactarse sobre los respectivos éxitos con las mujeres. El único que permanecía en silencio era Pedro, que estaba malhumorado. Sí. Cuando se le preguntó la razón de su mal humor, Pedro, que ya se había tomado sus buenas cañas, habló por primera vez con franqueza sobre su problema. Y le dijeron, eso es muy fácil, se puede remediar con un cirujano, pero Pedro dijo que nadie iba a ponerle las manos encima. Vale. Todos se aprovecharon de su borrachera para insistir en una operación por su bien. Pedro no dijo nada, pero en determinado momento Saltykov dio una señal y un médico que estaba escondido debajo de una mesa salió. O no Debe ser salió. el médico que me atiende a mí. Se llamaba Abraham Camp Boerhaave, Ah, el doctor un holandés, Boerhaave. el doctor Boerhaave, un holandés profesor de anatomía y fisiología en San Petersburgo. El holandés errante. Imagínese, usted está en una fiesta tranquilamente ¿Quieres y de acordar? abajo de una mesa sale un tipo con un bisturí y te opera sin más trámite. Caiga quien caiga, ese. Sí. Bueno, fulería. así fue. Lo sujetaron entre varios a Pedro. Sí, sí. Debió ser un cuadro dantesco. Y la operación tuvo lugar. Bien. Y fue exitosa. Le dije que era fácil. Un tiempo más tarde, Pedro reclamó sus derechos conyugales. Su esposa Catalina accedió con el mayor asco. Y el futuro emperador Pablo I fue concebido a fines de 1753 y nació en septiembre de 1754. Como la emperatriz Isabel ya no necesitaba a Saltykov en la corte, lo envió en misión diplomática donde Judas perdió el pocho. Catalina, junto con Pedro, pero en disconformidad, entonces ya no necesitó que le impusieran amantes. Claro. Empezó a buscarlos sola. Autogestión. Y luego, cuando se le hizo cuesta arriba encontrarlos, empezó a hacer que algunos de sus cortesanos la ayudaran en esa tarea. Pero así empezó la carrera. la costumbre de Catalina de tener muchos amantes. La culpa no la tuvo ella. No, no. Fueron las circunstancias las que la llevaron a ese punto. Me gustó a mí la operación a Pedro. Sí, porque no le tocó a usted, pero... El tipo ahí hablando, qué sé yo, bla, 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 medio en cura, y el doctor Boerhaave ahí. Momento. Tenga melón, dijo Boerhaave. Supongo que no habría en aquel entonces ni anestesia. Nada, sí, no, si había anestesia, había láudano. El láudano, sí. Igual ya se había tomado el las opio. cañas y todo eso, no, mucho no iba a La sentir. caña no ayuda tanto. Además, ¿sabés cómo te despertás si ves a un holandés salir debajo de la mesa con un bisturí en la mano? Tremendo. De todos modos, Alejandro, creo que Catalina merece nuestro respeto, en principio porque no solamente supo portarse una vez llegada al trono como un hombre, en el sentido no de algún grado de sexismo, sino como un rey, como debe comportarse un rey, tan rusa como la mejor de las alemanas, que así fue como se comportó y por eso mereció su apelativo. Debemos recordar además que, amén de algún Orlov y otros señores de apellidicortos que andaban por ahí, supo gozar de los con favores nombre de acorazado. de acorazada menos, Pero, el señor pero, Potemkin. Potemkin, que además era gracioso lo que hacía Potemkin. Potemkin era escenógrafo Potemkin también. organizaba las giras de Catalina por el interior de Rusia. Por la madre Entonces Rusia. le construía pueblos falsos. ¿Cómo esto? En el camino. Hacía un pueblo así como esta escenografía.
llenos de habitantes felices. Entonces Catalina recorría Rusia y todos los pueblos eran hermosos con habitantes felices. Cuando Catalina se iba, desarmaban el pueblo, pero con toda frecuencia lo armaban unos kilómetros más adelante. Tenían 2 o 3 pueblos que iban armando al paso de Catalina. Pero usted, yo sé a quién se va a referir. Me voy a referir a un prócer de Latinoamérica, a un patriota, a un libertador, muy maltratado a veces, que es el querido Francisco de Miranda. Que fue amante de Catalina. Y que fue amante, no solo fue amante de Catalina, sino que sin necesidad de bajarse a mirar los pueblos, la supo amar encima de una calesa, de una berlina, de un carruaje. Y no es moco de pavo, lo sabe cualquier paisano como nosotros venezolanos, amar encima de una berlina, y más a una Catalina. Digo, sobre todo por la rima involuntaria que se genera allí. Lo que digo de interesante de esto es que... con el frío que hace en Rusia. Por Dios, si lo ve. Porque le digo una cosa, es un Fiat 600 acá en Palermo. Sí, en invierno. Y otra en invierno en Moscú. Y los lobos que aullan de hambre. Dale, Santikov. Se suele decir, Alejandro, que la poesía, el amor y los descubrimientos guardan para sí el privilegio de nombrar las cosas por primera vez. Y sin embargo, esta historia de estas mujeres y estos hombres que iban eligiendo sus amantes nos demuestran que no hace falta nombrar algo por primera vez, porque incluso en esa banal repetición que tiene el mundo, porque finalmente, los nombres van y vienen, igual que las situaciones o que los lugares, hacen que cada cosa pueda cobrar una singularidad especial, algo que transforma a cada gorda alemana en una reina y a cada oficial sifilítico en un verdadero príncipe. Por eso dicen que en sus memorias, un poco oculta por algunas otras hazañas y peleas políticas, Francisco de Miranda no se refería a ella como la grande, como la gran emperatriz, como la mujer más poderosa que alguna vez conquisté, sino simplemente como Catalina. Y Catalina se llama la canción que vamos a escuchar. Disculpen las demasiadas rimas de hoy, por Miguel de Molina.